Hola, hola, hola. Bueno, buen día a todos. Desde ya, muchas gracias por su presencia a este curso de pediatría, que es el segundo módulo, que se llama El Niño Complicado. Le hemos puesto este nombre porque muchos de ustedes seguramente van a estar en una guardia, en una emergencia, y seguramente se van a topar con estos pacientes que necesitan atención y uno, cuando se presenta, siempre se pregunta, ¿y qué hago? ¿Qué voy a hacer con este paciente? Entonces, quisimos de alguna manera acercarnos a ustedes para que pongamos en conocimiento estas situaciones y ver cómo nos desenvolvemos. La otra es, de alguna manera, agradecer también a la Sociedad de Pediatría y al Colegio de Médicos que nos permite tener este momento que es muy importante para nosotros, los pediatras, que es la formación continua, y de alguna manera poder compartir experiencias. Esa es la idea, experiencia de lo que ustedes hacen en su hospital y lo que nosotros estamos haciendo acá en el materno infantil. Así que muchas gracias por venir, muchas gracias por su tiempo. Vamos a presentar a la primera disertante, que Mariana Saurí es médica pediatra, especialista en nefrología infantil, jefa del servicio de nefrología del Hospital Materno Infantil, miembro del Comité de Nefrología de la SAP. Muchas gracias a vos, Edgardo. Bueno, buen día a todos. Me toca abrir el curso. Espero que sea muy productivo para todos ustedes. A mí me tocó hablar de injuria renal aguda en pediatría. La verdad que hay muchas cosas para decir de la injuria renal aguda. Traté de sectorizarme por ahí en cuestiones puntuales importantes que no están en el libro, porque uno puede ir al libro a ver las causas, el tratamiento, y bueno, no tiene sentido que yo me ponga a replicar eso, sino por ahí tratar de ver y hacer hincapié en algunos puntos importantes como son el concepto nuevo de injuria renal aguda. Cuando hablamos de injuria renal aguda, ¿por qué ya no se llama insuficiencia, sino se llama injuria o daño renal agudo? Identificación específicamente de los pacientes que tienen factores de riesgo de evolucionar o desarrollar daño renal agudo. Hablar un poco de los criterios diagnósticos, cómo arribamos al diagnóstico de estos pacientes, tener en cuenta un poco la epidemiología, no solamente a nivel mundial, sino de nuestro hospital, que es la que nosotros vemos, y básicamente hacer prevención, es decir, enfocarme en lo que es el tratamiento preventivo y no ya el tratamiento de sostén, porque todos nosotros sabemos que cuando la injuria renal aguda se ha establecido, nosotros siempre decimos que la vamos corriendo por detrás. O sea, hacemos solamente tratamiento de sostén, no actuamos específicamente sobre el tratamiento etiológico, ¿sí? Muy bien, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es el tiempo. ¿Por qué pongo la IRA? No es fácil de definir. Primero nosotros tenemos que saber que hablamos de injuria renal aguda y ya no de insuficiencia, porque se ha visto que insuficiencia es cuando un órgano ya está deficiente y ya no puede retrogradar, ya no podemos volver a los estadios de recuperación. Por eso se ha dejado relegado el término de insuficiencia al estadio final. Insuficiencia renal crónica terminal, que es cuando el paciente está en diálisis. Estadios previos hablamos de injuria renal o daño renal. Si nosotros tenemos un paciente que sufre, porque los dos parámetros que nosotros tenemos para hacer el diagnóstico de la injuria son la producción de orina y el ascenso de la creatinina, ¿sí? Esos son los dos parámetros para hacer diagnóstico. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un ascenso de la creatinina, lo asumimos que está en injuria renal aguda, y si ese ascenso de la creatinina dura 7 días, hablamos de injuria renal aguda, ¿sí? Esta puede ser adquirida en la comunidad, es un paciente que ya viene con un ascenso de la creatinina en la comunidad. O puede ser adquirida en el hospital, un paciente que viene con función renal normal y adquiere su injuria renal aguda en la línea roja en el hospital. En el término de 7 días recupera función renal y se va de alta con un diagnóstico de injuria renal aguda.
Ahora bien, si esa enfermedad dura más de 7 días, hasta los 90 días hablamos de enfermedad renal aguda. Es un proceso que se extendió desde el día 0 hasta el día 90, pero al día 90 logra recuperar función renal, estamos hablando de una enfermedad renal aguda. Si ese proceso se extendió más de 90 días, ahí sí empezamos a hablar de enfermedad renal crónica. Podemos tener un paciente muy fácil de que a los 90 días sigue con caída de filtrado, con urea y creatinina en ascenso. Bueno, ese paciente ya lo catalogamos como enfermedad renal crónica. Pero tenemos un paciente que recuperó función renal y queda con marcadores de daño renal, como ser la proteinuria, la hipertensión o los riñones disminuidos de tamaño. Ese paciente ya está en enfermedad renal crónica, ¿sí? Ya pasó 90 días de su enfermedad y quedó con secuelas. Y el otro concepto también, para que sepan, es el de la ira sobreagregada sobre una enfermedad renal crónica. Es un paciente que viene, la línea celeste, con una alteración en la función renal. Nosotros le hacemos el diagnóstico que ya tenía una enfermedad renal crónica y en el transcurso en el hospital se complica y se agrava su enfermedad renal. ¿Qué quiere decir? Es que se le agregó una injuria renal aguda sobre su enfermedad renal crónica. Eso se denomina ira sobreimpuesta o ira sobreagregada sobre una enfermedad renal crónica. Esto es en cuanto a los tiempos. En cuanto a las definiciones, esta es la definición tradicional que aparece en todos los libros, que es una definición súper amplia de injuria renal aguda, cuando no se podía estudiar al paciente o definirlo o catalogarlo o tratar de incluirlo en algún estudio, era muy difícil teniendo en cuenta estos parámetros porque eran súper amplios. Entonces surgió la necesidad de estratificar al paciente y estratificar su injuria renal aguda de acuerdo a distintos grados, ¿sí? Esta definición tenía que ser fácilmente extrapolable a distintas situaciones, distintos países, distintos hospitales, ¿sí? A partir de esto surgió, a partir del año 2002, aparecieron los primeros criterios para discriminar y diferenciar la injuria renal aguda. En adultos son los criterios RIFLE, extrapolados a pediatría son los criterios PER-RIFLE, a partir del 2002. Estos criterios los realizó un grupo de especialistas en nefrología de adultos, de niños y de terapia intensiva. Establecieron los criterios diagnósticos de acuerdo al acrónimo RIFLE, ¿sí? Y los catalogaron, por así decirlo, en 5 estadios. ¿Qué utilizaban? Utilizaban el clearance de creatinina y utilizaban la producción de orina, que era lo que yo les estaba diciendo. La única diferencia, la contrapartida en niños que nosotros necesitábamos, la talla para sacar el clearance de creatinina, porque saben que en los niños se lo saca con el Schwartz, ¿sí? Pero teníamos los 3 primeros criterios, que era riesgo, injuria, falla, donde iba empeorando el clearance de creatinina, es decir, que iba disminuyendo y disminuyendo la producción de orina. Y los últimos estadios, que era de pérdida, cuando estamos en terapia de reemplazo renal, o la E es de EN, cuando tenemos insuficiencia renal crónica terminal. Este criterio se modificó en el año 2007 por el grupo de trabajo AKIM. Este grupo de trabajo sacó los 2 últimos estadios, porque se vio que esos ya eran estadios de un riñón que no puede recuperarse, como es el que yo les había dicho recién, ya son estadios finales, entonces no tenía sentido incluir la definición de injuria renal aguda. Y estableció los estadios de acuerdo al número, estadio 1, 2, 3. La diferencia que utilizó el grupo de trabajo aquí es que utilizó el valor nominal de creatinina, ¿sí? Teniendo en cuenta, como les dije recién, los 2 parámetros que vamos a necesitar para diagnosticar injuria renal aguda: la creatinina y la producción del ritmo diurético. Y se estadificó la injuria renal aguda en estadio 1, 2 y 3, teniendo en cuenta mínimos aumentos de la creatinina. ¿Por qué le digo mínimos? Un aumento de la creatinina mayor a 0,3 miligramos de decilitro o la creatinina basal por 1,52, ya estamos hablando de un estadio 1. Por supuesto que acá lo importante es saber cuál es la creatinina basal con la cual nosotros partimos, ¿sí? Generalmente esa no es lo más fácil, pero sí o sí nosotros tenemos que partir de una creatinina teniendo en cuenta 2 parámetros. Primero, restablecer el estado de volemia de ese paciente. Una vez restablecido el estado de volemia, esa es la creatinina basal que nosotros tenemos. Y si tenemos un paciente que tiene una ira obstructiva, por supuesto desobstruir su vía urinaria, esa sería la creatinina basal. Si no, la creatinina basal, si no la conocemos, es por normogramas, de acuerdo a la edad, al peso y la talla,
o la primera creatinina en el hospital. Y de acuerdo a eso podemos clasificar a nuestro paciente si está en una injuria renal aguda o no. Como le dije, estos criterios fueron modificados y lo que sí se asume que el tiempo para hacer estas determinaciones son 48 horas, ¿sí? Tenemos 48 horas para catalogar a nuestro paciente. Finalmente, se siguieron modificando y se llegó a la modificación, la última modificación, que es la que nosotros utilizamos en la actualidad, la que está presentada en el hospital, que es la clasificación de la injuria renal aguda según los criterios CADIGO. El grupo de trabajo CADIGOS es el grupo más importante de trabajo a nivel mundial en cuanto a nefrología, ¿sí? ¿Qué hizo el grupo de trabajo CADIGO? Tomó un poco de Perrifle, un poco de Akin y estableció el diagnóstico de injuria renal aguda cuando tenemos uno o más criterios. Con tener el primer criterio en el estadio 1, ya estamos hablando de injuria renal aguda, lo que sí estableció un tiempo de 7 días. Tenemos entre 48 horas a 7 días para catalogar y estratificar a nuestro paciente y asumirlo como que está cursando un daño renal agudo. El estadio 1, 2 y 3 fueron los mismos que los previos y a partir de esto ya nosotros podemos englobar o catalogar o estratificar a los pacientes, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál de estos tres utilizamos? Rápidamente, se hizo un estudio durante, creo que son 4 años, en los cuales a los pacientes que estaban en el hospital, a algunos se los clasificó de acuerdo a los criterios Rifle, otros los criterios Akin y otros los criterios CADIGO. Se vio que los tres eran muy buenos para estratificar a los pacientes, un poco más sensibles con criterios Rifle y CADIGO. Igualmente las diferencias eran mínimas y lo que sí se vio es que se diagnosticaban a los pacientes precozmente. Pacientes que antes pasaban desapercibidos, ahora se los diagnosticaba. Sí es muy importante que cada uno aplique o tome un criterio para estratificar o para aplicarlo, digamos, en su lugar de trabajo. Nosotros el criterio que establecimos y el que usamos son los criterios CADIGO, ¿sí? Ahora bien, eso es en cuanto a diagnóstico de injuria renal aguda. Tenemos que saber un poco de la epidemiología para tener en cuenta, ver qué pacientes pueden desarrollar injuria renal aguda y cuáles vamos a pensar, ¿sí? Nosotros sabemos que la incidencia es desconocida, ¿sí? Depende mucho de las patologías atendidas en cada hospital y en cada país. Sí sabemos que ocurre con mayor frecuencia en los pacientes en la unidad de terapia intensiva. Se relaciona con una alta mortalidad, como verán, es muy amplia, va del 15 al 60% de acuerdo al lugar de trabajo. La mortalidad, esto es de un paciente que ha desarrollado insuficiencia e injuria renal aguda. Nosotros tenemos que la ira en la comunidad, que es el paciente que viene con la caída de filtrado de su casa, es mucho más común en países con ingresos medios a bajos. Y la ira en pacientes hospitalizados, por supuesto, es más común en países de renta media, que se dice, o media alta. Del total de niños hospitalizados, entre un 10 y un 20% desarrollan injuria renal aguda. Y de los pacientes críticos, un 10% desarrollará injuria severa y un 1% requerirá diálisis. Estas son estadísticas a nivel mundial, ¿sí? Sí tenemos en cuenta de que fuera de la unidad de terapia intensiva, un 25% de los pacientes no críticos expuestos a 3 o más drogas desarrollan injuria renal aguda. Este es un concepto que sí lo vamos a repasar mucho porque la injuria renal aguda nefrotóxica ha aumentado muchísimo en los últimos años. En cuanto a la etiología no ha cambiado, sigue siendo la misma y la que aparece en todos los libros, que es la injuria renal aguda de causa prerrenal y renal y posrenal. Eso es de acuerdo al lugar donde se produce el insulto, por así decirlo. Nosotros tenemos que la injuria renal aguda es prerrenal cuando hay una disminución de la perfusión a nivel renal, ¿sí? La más común es la ira por deshidratación, la ira extrahospitalaria, la de la comunidad. Hablamos de injuria renal intraparenquimatosa en todas aquellas patologías que afectan el parénquima y la estructura renal. Acá nosotros tenemos principalmente la necrosis tubular aguda, cuando tenemos una ira prerrenal que ha persistido en el tiempo, la ira por nefrotoxicidad, tenemos las de causas glomerulares, que por ahí pueden ser las más comunes, las glomerulonefritis, las colagenopatías. Acá tenemos la injuria renal aguda por síndrome urémico embolítico, ¿sí? Esas engloban
la injuria renal aguda de causa intraparenquimatosa o renal, ¿sí? Y después tenemos la ira postrenal, que cuando se produce una obstrucción a la permeabilidad del flujo de orina, que puede ser obstrucción uni o bilateral, ya sea a nivel renal o a nivel de los uréteres y vejiga. Por supuesto que las causas están en todos lados, lo más importante es saber cuáles son las principales de cada una. Se sabía hasta hace algunos años que la principal causa de injuria renal aguda es el síndrome urémico hemolítico, no solamente en países en vías de desarrollo, sino acá en la Argentina. Bueno, esta epidemiología está cambiando últimamente, ¿sí? Actualmente la etiología extrarrenal, y a la cabeza está la sepsis, es la principal causa de injuria renal aguda. Ya lo vamos a ver en la estadística. Y la otra patología que ha adquirido relevancia ahora es la injuria renal aguda de causa nefrotóxica, ¿sí? Cirugías cardíacas, eso depende de acuerdo a la epidemiología del lugar de trabajo. Si se hacen cirugías cardíacas, nosotros tenemos una alta tasa de injuria renal aguda secundaria a cirugías cardiovasculares. Esto les traje de ejemplo para que sepan las distintas causas de injuria renal aguda de acuerdo a los lugares donde uno por ahí los analiza. En Estados Unidos, en el hospital de Cincinnati, la principal causa de ira fue la sepsis. Todos estos fueron clasificados de acuerdo a los criterios Rifle y otros CADIGO. En un hospital de niños en China, la principal causa de ira adquirida en la comunidad fue la diarrea y la sepsis. Y las iras hospitalarias fue la cirugía cardíaca y la nefrotoxicidad medicamentosa. Este es un trabajo del Hospital de Niños Elizalde, eran todos pacientes críticos, ¿sí? La principal causa de ira, ¿cuál fue? Fue la sepsis. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro hospital? Este es un estudio epidemiológico de los últimos 10 años, del periodo 2010 al 2020. Nosotros teníamos que la principal causa de ira era el síndrome urémico hemolítico. En segundo lugar teníamos las glomerulonefritis, donde están englobadas los síndromes nefríticos típicos y las glomerulonefritis rápidamente evolutivas, secundarias a los debut de las vasculitis o un debut lúpico. En tercer lugar teníamos la necrosis tubular aguda establecida, generalmente secundaria a hipoxia e isquemia, y después venía la sepsis, síndrome de lisis tumoral, insuficiencia obstructiva, SHU atípico o nefritis tubulointersticial. ¿Qué pasó en los últimos 5 años? Periodo 2020 hasta diciembre del 2024. ¿Cuál fue la primera causa de injuria renal aguda en estos últimos 5 años? La sepsis. Pasó del cuarto lugar a estar en el primer lugar. En segundo lugar siguen las glomerulonefritis, ¿sí? Porque la verdad que las glomerulonefritis, el síndrome nefrítico, ¿quién no ha visto un síndrome nefrítico en su estadio o en su pasaje por el hospital? La deshidratación adquiere también relevancia. Acá están asumidas las iras prerrenales y la ira prerrenal que se estableció y evolucionó hacia una NTA. Y después tenemos el síndrome urémico hemolítico, en cuarto lugar. La verdad que ha bajado muchísimo la incidencia del síndrome urémico hemolítico en los últimos años y bueno, esto lo vemos también acá reflejado. Y después tenemos injurias renales agudas en debut diabético y debut oncológico que siguen siendo también una patología que hay que pensarla, la obstructiva, la postquirúrgica de cirugías cardiovasculares y el SHU atípico también tenemos, pero bueno, en el último lugar. Pero sí se los quería traer para que vean cómo adquirió relevancia la principal causa de ira también en nuestro hospital. Ahora bien, ¿cuáles son los pacientes que yo tengo que prestarles atención? No estoy diciendo que estos pacientes sí o sí van a evolucionar y van a desarrollar injuria renal aguda, pero son los que tengo que tener especial atención para hacer un control estricto. Son 3 grupos: los pacientes con enfermedad crítica, es decir, los pacientes que están cursando una sepsis, shock o están ventilados, ¿sí? Los pacientes que tienen depresión del volumen intravascular, principalmente los pacientes que están cursando un cuadro de diarrea o vómitos, o la depresión de volumen intravascular secundaria a cetoacidosis diabética, como les mostré en la epidemiología. 4 pacientes en estos últimos 5 años desarrollaron injuria renal aguda en el debut diabético, o pacientes con síndrome nefrótico. Y en tercer lugar, la exposición a medicación nefrotóxica, que la verdad que ha aumentado muchísimo en los últimos años, ¿sí? Los antibióticos nefrotóxicos más comúnmente utilizados. Todos los otros también constituyen factores de riesgo de injuria renal aguda. Se los subrayé en rojo porque son los principales,
no solamente a nivel de nuestra población, sino a nivel de la Argentina, ¿sí? Por supuesto que si tenemos un paciente con patología crónica, es un paciente que tiene factor de riesgo de injuria renal aguda, un paciente con una enfermedad oncológica también, un paciente trasplantado, ¿sí? El paciente secundario postquirúrgico de cirugía cardíaca, por supuesto que también, pero quería que se lleven los tres principales grupos. Ahora bien, nosotros, por un lado, tenemos los pacientes con factores de riesgo de injuria renal aguda y por otro lado tenemos la creatinina, que hasta ahora y por mucho tiempo va a seguir siendo el principal parámetro o marcador de injuria renal aguda, ¿sí? A pesar de que nosotros sabemos que la creatinina es un marcador tardío, que la creatinina no está en concordancia con el filtrado glomerular. ¿Por qué traje esta diapositiva? Porque nosotros cuando vemos el ascenso de la creatinina, esa es la foto de 48 horas previas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el ascenso de la creatinina en sangre es cuando la reserva funcional renal cayó más de un 50%. ¿Por qué? Porque el riñón tiene un mecanismo compensador y empieza a aumentar la secreción de la creatinina. Cuando el riñón tiene o sufre una injuria, aumenta la secreción de creatinina a nivel renal, por ende eso trata de mantener y de sostener una creatinina todavía normal. Cuando la creatinina asciende es cuando ya tenemos una caída del filtrado importante. Cuando se equipara esa creatinina en forma fidedigna a la disminución de la función renal aproximadamente a las 48 horas. Por todo esto, se han empezado a estudiar biomarcadores, ¿sí? Se los menciono nada más porque no tienen nada que ver con nuestra práctica habitual, pero para saber que existe un estadio que se llama ira asintomática o ira subclínica, que es a dónde vamos, ¿sí? Es buscar la injuria renal aguda antes que aparezca el ascenso de la creatinina en sangre, que sería la intervención ideal, porque es cuando nosotros podemos realizar algún tipo de intervención para evitar que esto progrese hacia la enfermedad renal crónica. Este estadio se llama estrés renal, ira subclínica o ira asintomática. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Mediante biomarcadores. Los biomarcadores que nosotros los podemos recuperar o en sangre o en la orina y aparecen varias horas previas antes que se produzca un insulto importante en la función renal. Bueno. ¿Cómo se llama esta ira? Ira asintomática o ira subclínica, donde nosotros tenemos cambios estructurales, pero no tenemos pérdida de la función renal, ¿sí? Esto solamente para que sepan que existen los biomarcadores, todavía no están siendo aplicados porque han sido estudiados en poblaciones muy homogéneas, por ejemplo, en poblaciones postquirúrgicas de cirugías cardíacas, ¿sí? Además, se necesita mucho tiempo para estratificar a estos pacientes, para que los aprueben los distintos países y poder uno decir que uno va a empezar a usar los biomarcadores en el diagnóstico de la ira precoz, ¿sí? Por ahora, como les dije, lo que nosotros tenemos es la creatinina y la producción de orina. Ahora bien, ¿cómo hacer el diagnóstico de injuria renal aguda en un paciente? Nosotros tenemos tres pilares fundamentales: el examen físico, el laboratorio y los exámenes complementarios, ¿sí? El examen físico, básicamente el examen físico es para ver el estado actual del paciente y para discriminar si estamos ante un paciente con enfermedad renal crónica o enfermedad renal aguda. O sea que, ¿qué vamos a buscar? Estigmas de enfermedad renal crónica o estigmas de enfermedad sistémica. Y sí o sí valorar inmediatamente en ese momento el estado general, el estado de hidratación, tener un peso del paciente y la presión arterial. Por supuesto, el desarrollo pondoestatural, que ya nos va orientando si estamos ante un paciente con baja talla, bajo peso, nos puede llegar a ir orientando si ese paciente tiene una patología aguda o crónica. Y por supuesto, el estudio complementario de todo paciente, de acuerdo a la valoración de todos sus órganos, ¿sí? Una vez que tenemos eso, pasamos al laboratorio. Laboratorio, función renal, medio interno básico, sodio, potasio, calcio, fósforo y un gas, un hemograma completo y una orina completa, más ionograma urinario. No sirve de nada el ionograma urinario, como pasa muchas veces, si no tengo orina completa. En la orina veo el pH, la densidad del sedimento y veo el ionograma, ¿sí?
Las otras determinaciones selectivas serán de acuerdo a lo que yo estaré enfocado, estaré pensando en buscar. Si pienso que es un síndrome urémico hemolítico, busco parámetros de hemólisis. Si pienso que es una enfermedad sistémica, una colágenopatía, busco todos los otros que son los marcadores para las enfermedades inmunológicas, ¿sí? Y el tercer pilar son los exámenes complementarios, donde tengo dos. Sí o sí, la ecografía renal. La ecografía renal es un pilar fundamental para nosotros porque nos discrimina si estamos ante un paciente con riñones pequeños o riñones grandes. Y ahí ya tenemos una gran diferenciación entre si estamos ante un paciente con una enfermedad renal crónica o aguda. Como les digo, ahora lo importante es determinar si esto es agudo o crónico. También en la ecografía renal nos ayuda a discriminar si estamos ante una ira obstructiva o no, ¿sí? Por supuesto, son muy operador dependiente, pero es súper importante la ecografía de inicio y la radiografía de tórax para ver el estado de la volemia. Yo necesito saber el estado de la volemia de ese paciente, ¿sí? Entonces, el diagnóstico lo hacemos con estos tres pilares. Y por supuesto que tenemos que empezar a ver la diuresis, empezar a cuantificar la diuresis de ese paciente, que es lo más difícil, por eso se ríe Carlos. Tenemos que saber cuál es la diuresis normal, 1 o 2 mililitros kilo hora, y empezar a cuantificar si ese paciente está en oliguria o no, y empezar a contar las horas, ¿sí? Oliguria, diuresis menor a 0,5 mililitros kilo hora o menor a 500 mililitros por 1,73 metros cuadrados, ¿sí? Anuria, ausencia de diuresis más de 24 horas. Sí o sí tenemos que empezar a cuantificar esto, ¿sí? Ahora bien, se los resumí en este cuadrito. Elevación de los productos nitrogenados, examen físico, historia clínica y ecografía. Y de acuerdo a esto ya tenemos un panorama, ¿sí? Si tenemos un paciente que tenía una creatinina previa alterada, que tiene una creatinina que no aumentó, que se mantuvo, pero tenemos alteración en los riñones, básicamente riñones pequeños, estamos hablando de un paciente con una enfermedad renal crónica, ¿sí? Otro grupo de pacientes. Ahora bien, tengo un paciente que tuvo un ascenso de la creatinina previa era normal, y los riñones tienen o tamaño normal, o hiperecogénicos, o aumentados de tamaño, estoy hablando de un paciente agudo, ¿sí? Y ahora trato de ubicarlo a este paciente. ¿Dónde lo ubico? Si la ecografía me sale que tiene dilatación de la vía urinaria, me sale que tiene 1, 2, 3 cálculos, estamos ante una ira obstructiva, nos enfocaremos hacia la desobstrucción de esa vía urinaria, ¿sí? Ahora, no tiene dilatación de la vía urinaria, nos pueden ayudar los parámetros urinarios. ¿En qué sentido nos pueden ayudar? Desde el vamos, yo les dije, pidan orina completa y ionograma. ¿Por qué? En la orina completa, si aparece proteinuria, si aparece hematuria, yo ya me voy enfocando hacia una patología glomerular, ¿sí? Y de acuerdo a los parámetros urinarios, me puedo ir enfocando básicamente para discriminar dos tipos de injuria renal aguda. La prerrenal, que es cuando yo puedo hacer intervenciones y puedo retrogradar, o la injuria renal aguda establecida. Son parámetros de ayuda, no son patognomónicos ni categóricos, eso sí quedó que quede claro. Y de acuerdo a esto, como les dije, podemos hablar de una ira prerrenal, que sabemos que mejora con el tratamiento, o de una ira establecida donde tenemos el amplio grupo de enfermedades, desde las glomerulares, las intersticiales, las tubulares, ¿sí? Por supuesto que ahí completaremos los estudios de acuerdo a la sospecha diagnóstica del paciente. Acá les traje el cuadrito que aparece también en los libros de los parámetros urinarios. ¿Por qué? Porque siempre los piden. La verdad que es algo útil, pero es algo para tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Primero, yo les había comentado esta inestabilidad de la creatinina en los inicios, en las primeras horas. Y les había comentado también de que esto no es patognomónico de ciertas patologías. Solamente nos sirve para discriminar entre una ira prerrenal y una NTA. ¿Por qué? Nosotros sabemos que en la ira prerrenal ese riñón está sufriendo, ¿sí? Es un riñón que está hipoperfundido, es un riñón que liberó el sistema renina-angiotensina, es un riñón que necesita absorber agua y sodio, por ende es una orina concentrada. Es una orina que tiene una densidad más de 1020, más de 500 miliosmol, y es una orina en la cual, como absorbe el sodio está bajo. Por ende, el UP de sodio, que es el FeNA, va a ser menor a 1. Esa es la más fácil de distinguir. Pero este tipo de orina aparece en un paciente que tiene un síndrome nefrítico, aparece en un paciente con un síndrome urémico hemolítico en los estadios iniciales,
aparece en un paciente con una sepsis, en un paciente con una nefritis intersticial, tengo un FENA menor a 1. Entonces, con cuidado, manejar este parámetro, ¿sí? Lo que se usa y lo que se dice es que por ahí ir repitiendo el parámetro porque va variando muchas veces el FENA en 24 48 horas. Sí saber que en la NTA, ¿por qué tengo un FENA mayor a 2? Porque tengo destruido las células tubulares renal. Se disminuyó la energía, se murió el ATP, se murieron las células tubulares, entonces el riñón no puede absorber el sodio, por ende el sodio lo pierde. Y el sodio aparece aumentado en orina, tenemos el UP aumentado. Esta es la IRA establecida en la NTA, ¿sí? Para llegar a esto, por ahí necesitamos varios días. Como les dije, es un orientativo, no nos tenemos que catalogar como nos pasa que por ahí nos llaman. Vamos a ver un paciente y lo primero que nos dice tiene un FENA de tanto. No, el paciente no es un FENA, el paciente es un examen clínico, una ecografía, un laboratorio y valorar la evolución, ¿sí? Ahora bien, tenemos identificados los pacientes que tienen factores de riesgo, tenemos identificados los pacientes que están en un periodo de injuria renal aguda, que no sabré si es prerrenal o si es renal, cuáles son las intervenciones que yo puedo llegar a hacer. Lo primero, como les dije, identificar la población de riesgo, ¿sí? Tengo identificados a esos pacientes potenciales de evolucionar hacia una injuria renal aguda. ¿Qué tengo que hacer? Establecer estrategias para la prevención de la injuria renal aguda. Yo tomé esto del doctor Burman, la verdad que si bien es difícil de acordarse, pero es muy importante para que lo tengan en el recuerdo, porque no amerita que lo copien, ¿sí? ¿Cómo hago una prevención de injuria renal aguda? Mediante H3O y drogas cero. H3, ¿qué quiere decir? Mantener una buena hidratación del paciente, una hemodinamia correcta, mantener un buen hematocrito, que el paciente esté oxigenado y tratar de no pasarle ninguna droga nefrotóxica, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Tenemos identificado un paciente con factor de riesgo de injuria renal aguda. Lo primero, como les dije, mantener un buen estado de hidratación y controlar la hidratación de ese paciente. En segundo lugar, medir la diuresis. Es imperdonable que un paciente que esté internado, que esté controlado, que sea un paciente que tiene factores de riesgo de injuria renal aguda y que no sepamos la diuresis y que no tenga cuantificado ese paciente cuánto orina, ¿sí? El peso diario, no me sirve de nada el peso después de 4 días, porque yo necesito saber también cuando voy y conozco un paciente o puedo ver la evolución de ese paciente, la progresión en el peso y la progresión de la sobrecarga de fluidos. ¿Cómo la puedo cuantificar o catalogar? Por el peso. Y finalmente el laboratorio. No estoy diciendo que a todos los pacientes que tengan factores de riesgo de injuria renal aguda les voy a sacar laboratorio todos los días. No. Por supuesto que eso es una frecuencia individualizada de acuerdo al paciente. Si tengo un paciente con un síndrome nefrótico que sé que está oligúrico, que tiene función renal normal, no le voy a estar sacando sangre para ver la función renal todos los días. Pero si tengo un paciente con una gastroenteritis, con una diarrea disentérica, que no lo logro empatar, a ese paciente lo tengo que cuantificar con función renal diaria, ¿sí? Y lo que se dice es que hasta 48 horas post-normalización de la volemia, yo tengo que controlar a ese paciente, porque como les dije, la creatinina viene con un delay en cuanto a la caída de filtrado glomerular. A ese paciente que todavía le puedo aplicar algún tipo de terapéutica preventiva para llegar a revertir la causa de injuria renal aguda, como les dije, lo primero es actuar sobre la depresión de volumen, ¿sí? El aporte hídrico, valorar el estado de hidratación. Estamos hablando de tratamiento preventivo. Si estamos ante un paciente con una deshidratación grave, sí, expandir con solución fisiológica. Y si no mejora, hasta la normohidratación. En deshidratación leve a moderada, lo mismo. Hay que tratar de reponer el déficit de ese paciente hasta llegar a la normohidratación. Sí, lo que preconizamos precozmente es evitar la restricción de líquidos precoz. ¿Y qué se espera en este periodo, en este estadio? Que el paciente mejore, ¿sí? Que mejore la diuresis y que mejore la función renal. Solamente mencionar algunos puntos. No se recomienda dopamina, manitol ni furosemida en este estadio, en el estadio preventivo de injuria renal aguda, ¿sí? Y la furosemida.
¿Cuándo la usamos? La furosemida la usamos en 2 ocasiones. Cuando tenemos una sobrecarga de volumen, cuando estamos ante un paciente con hipervolemia, ¿sí? Y la utilizamos nosotros muchísimo para valorar, para tener una idea de si ese paciente tiene riñones que pueden llegar a evolucionar hacia una injuria renal aguda grave con requerimiento de terapia de reemplazo renal o no. ¿Qué es el test de estrés de la furosemida? Uno le aplica una dosis de furosemida a un paciente. La furosemida tiene una acción a nivel tubular. Si yo tengo que ese paciente responde, es decir, que orina en el lapso de las 2 horas, yo sé que tengo un paciente que todavía me puede responder, que tiene túbulos, ¿sí? Entonces, probablemente ese paciente no evolucione hacia una insuficiencia renal terminal, que requiera terapia de reemplazo renal, perdón. Ahora, si ese paciente no responde, no me puedo dar mucho tiempo, son 2 horas. Ese paciente no responde, yo sé que no tengo túbulos donde actuar. Ese paciente lo más probable es que evolucione hacia la terapia de reemplazo renal. Eso por un lado, lo hacemos como para probar, digamos, una sola dosis. Distinto es el paciente que está con hipervolemia, que tengo un síndrome nefrítico, que se puso oligúrico, que está con caída de filtrado. Tengo una radiografía de tórax, que tengo un índice cardiotorácico de 0,6, bueno, ese paciente requiere furosemida y ustedes van a ver que le ponen la furosemida y responde inmediatamente, ¿sí? Esos son los dos momentos en los cuales nosotros usamos la furosemida. Consideraciones especiales en cuanto a prevención de injuria renal aguda de acuerdo a la epidemiología, como les había manifestado, y lo que estamos viendo que ha aumentado la incidencia en los últimos años. En cuanto a las drogas, nosotros tenemos que tener en cuenta que los fármacos que son eliminados por el riñón, primero que deben ser administrados a dosis e intervalos muy estrictos. La verdad que en esto tenemos que ser más prolijos, ¿sí? Porque lo que estamos viendo es que no estamos siendo prolijos ni nosotros como médicos, ni todos los que intervienen en el manejo de un paciente, ¿sí? Las consideraciones especiales universales para los aminoglucósidos, que ya sabemos que se sugiere prescribirlos en una dosis única y no en varias dosis por día. La anfotericina B, que gracias a Dios ahora estamos utilizando la anfoliposomal sin necesidad que nos autorice infectología, esperemos que sigamos así. Y los anticalcineurínicos, por supuesto, apartado especial. En el protocolo de injuria renal aguda que nosotros, que el servicio presentó en el hospital, se basó en un estudio que se llamó NINJA, que es, este estudio fue muy importante, la verdad, y a nosotros nos ayudó muchísimo. ¿Qué quiere decir esta recomendación? Esta recomendación habla de que hay que hacer un registro de pacientes, que no son todos los pacientes, por supuesto, son pacientes que reciben 3 drogas nefrotóxicas o pacientes que reciben aminoglucósidos endovenosos al menos por 3 días. ¿Qué sería lo ideal? Tener un registro de estos pacientes, ¿para qué? Para seguirlos de cerca, ¿sí? Para medición de los niveles séricos de creatinina estrictos. O sea, no medir la creatinina en este paciente cuando ya tengo una semana internado, porque ya seguramente ya llegué tarde, ¿sí? La idea de este estudio es sustituirlo por una medicación igual de eficiencia, pero menos nefrotóxica, cuando yo ya veo que tiene compromiso renal, y conversarlo. Este estudio es un estudio súper importante que se hizo y en el cual participaron los bioquímicos, participó el farmacéutico y participaron los médicos. ¿Y qué se observó? Si se aplicaron estos criterios, es decir, en estos pacientes, estos 2 grupos de pacientes, los que recibían más de 3 drogas nefrotóxicas o los que recibían aminoglucósidos, se cambiaron los antibióticos, se adecuaron los antibióticos y se observó que hubo un descenso en la nefrotoxicidad en un 38%. Y una disminución del daño renal agudo en un 64%. La verdad que aplicando estas medidas fue importantísima la reducción de la injuria renal aguda por nefrotoxicidad que se observó. La idea es tener presentes estos pacientes para alertarnos. El hospital no tiene un sistema de alarmas, aunque ahora aparece la bocinita rojita esa. Exactamente, pero bueno, esto es un trabajo en conjunto de todos, digamos, médicos, enfermeros. Nos ha pasado en pacientes que nosotros le hemos indicado, le hemos hecho una dosis de antibiótico, ha ido a la sala y le han hecho de nuevo la misma dosis de antibiótico, de la noche le han vuelto a hacer, o sea, esas cosas por ahí no tendrían que pasar y pasan, o sea, es un trabajo en conjunto de todos, ¿sí? Eso a modo de ejemplo.
Bien, el otro pilar es la nefropatía inducida por contrastes. Sí, la nefropatía inducida por contrastes, en realidad, ¿qué es lo que habría que hacer en los pacientes que tienen factores de riesgo, ya sea daño renal, hipovolemia, trasplantado, hipoalbuminémico o con tratamientos nefrotóxicos o AINES, realizar solución fisiológica 10 a 20 mililitros kilo previo a un estudio diagnóstico por imágenes contrastado? Y se lo puede repetir 12 horas posteriores, ¿sí? Por supuesto, siempre evitar las exploraciones que no sean realmente necesarias y evitar hacer muchas exploraciones en poco tiempo. No hay evidencias en cuanto a que la N-acetilcisteína sea beneficiosa, se los pongo solamente para que lo sepan. Y por supuesto, suspender AINES y ECA previo al estudio. Muy bien. Indicaciones de diálisis están en todos los libros, no amerita que yo me ponga a leerlas, solamente mencionarle que la principal causa de terapia de reemplazo renal es la sobrecarga hídrica. ¿Sí? Es una ira oligúrica que requiere remoción de líquidos y electrolitos, ¿sí? Ya sea con manifestaciones de edema pulmonar, de hipertensión o no tratable con medidas conservadoras. Y después tenemos la otra amplia lista de causas de injuria renal aguda que requieren terapia de reemplazo renal. Ahora bien, ¿cuándo referir al paciente al nefrólogo? ¿Sí? Se los quise traer porque me pareció súper importante. No, ante el mínimo ascenso de la creatinina van a llamar al nefrólogo. No porque no quisiéramos trabajar, sino porque, bueno, hay medidas que se pueden hacer antes. No referir al paciente al nefrólogo, esto es tomado de las normas NICE, es un estudio que se ha hecho a nivel mundial, la verdad que es súper, súper productivo. No referir cuando hay una causa clara de injuria renal aguda y está respondiendo prontamente al tratamiento inicial, ¿sí? La típica ira prerrenal que responde al tratamiento con la reposición de la volemia. Bien, salvo si el paciente es trasplantado renal, ahí estamos hablando, por supuesto, de otro tipo de paciente. ¿Cuándo referir inmediatamente al nefrólogo? Cuando estamos ante un paciente que necesita iniciar urgente terapia de reemplazo renal, paciente que ya viene anúrico hace 24 horas, que tiene una hipercalemia con manifestación en el electrocardiograma, paciente que sospecha un síndrome urémico hemolítico, eso nos tiene que llamar antes de cualquier cosa. Ejemplos, sí. Ahora, discutir el manejo de la ira, porque no es que nosotros somos unos eruditos, el manejo de la ira se hace en conjunto con el nefrólogo lo antes posible y dentro de las 24 horas de detección de una o más de las siguientes situaciones. Una ira que no tenga una causa clara, que no responde al tratamiento, ¿sí? O una ira que tiene complicaciones, cuando la estadifique en el estadio 3, de acuerdo a los criterios CADIGO, ¿sí? Paciente trasplantado renal o paciente que tiene una enfermedad renal crónica, ¿sí? Creo que nadie duda en llamar al nefrólogo cuando estamos ante este tipo de paciente. Y después tenemos el último tipo de pacientes, que son pacientes que tuvo un episodio de injuria renal aguda y que se recuperó y que pasó y que volvió a su casa y que se controla con el pediatra o en el centro de salud. Y este paciente de repente está hipertenso, tiene alteración de la función renal, tiene una orina con proteína o el paciente tiene riñones que no crecen, ¿sí? Ese paciente hay que referirlo. Ese paciente no se tendría que haber perdido de los controles nefrológicos. Todo paciente que sufrió una injuria renal aguda debe quedar en control hasta los 18 años, ¿sí? Yo siempre les pongo el ejemplo de que tuvimos un paciente que tuvo un síndrome urémico hemolítico de niño y no requirió diálisis. Tuvo un componente hematológico muy importante, sí tuvo caída de filtrado, pero no requirió diálisis. Ese paciente, por suerte, nunca se nos perdió, lo seguimos controlando. Y en la pubertad evolucionó la insuficiencia renal crónica terminal y entró en diálisis. Actualmente está trasplantado, ¿sí? Pero es un paciente que en los controles se vio que sus riñones habían sido tan injuriados que nunca los recuperó. O sea, perdió las nefronas, obviamente las nefronas no se reproducen, no las recuperó y evolucionó hacia la enfermedad renal crónica. Paciente que no estuvo en diálisis. Les traigo este ejemplo, más bien paciente que tuvo terapia de reemplazo renal, ni dudarlo en que tiene que seguir en control estricto, ¿sí? Pero todo paciente que sufrió una injuria importante debe seguir en control. Sí, bien, justito. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que seguir ese paciente en control?
nosotros sabemos que a corto plazo, ¿cuáles son las consecuencias de un paciente que desarrolla injuria renal aguda? Más tiempo en terapia intensiva, más tiempo en hospitalización, aumento de la mortalidad. La mortalidad de los últimos 5 años, eso me olvidé pasarles, de nuestros pacientes hospitalarios que desarrollaron injuria renal aguda fue de un 20%. La mortalidad previa de los últimos 10 años era de un 6%. Eso también a nosotros nos tiene que... También es verdad que vemos pacientes ahora más complicados, ¿sí? La mayoría de los pacientes que están en falla multiorgánica, que cuando desarrollan injuria renal aguda, bueno, ya muy poco podemos hacer, pero para que sepan que cuando ya desarrolló injuria renal aguda tenemos un 20% de probabilidad de mortalidad de esos pacientes, ¿sí? Y esto es a corto plazo, pero a largo plazo son pacientes que pueden desarrollar enfermedad renal crónica, como les acabo de mencionar. Pacientes que pueden tener proteinuria, que pueden empezar a desarrollar hipertensión arterial, caída de filtrado, bueno, eso es más fácil de diagnosticar, o mínimos marcadores de enfermedad renal crónica, como es una cruz de proteína, ¿sí? Por ende, y para concluir, ¿qué es lo que nosotros quiero que se lleven de esto, digamos, como para tener como importante? ¿Qué podemos hacer? Como en la mayoría de estas enfermedades, el mejor tratamiento es la prevención, ¿sí? Pensarlo, buscar los pacientes que tienen factores de riesgo de evolucionar a injuria renal aguda. Esto es que es lo más importante, generar conocimiento sobre el reconocimiento precoz, cuantificar la diuresis y la creatinina, que si bien sigue siendo un marcador tardío, es un marcador fidedigno de daño renal, ¿sí? Entonces, pero lo más importante es que yo le tengo que pensar. Si tengo un paciente con 3 drogas nefrotóxicas, no tengo que esperar que pasen 5 o 6 días recién pedirle la función renal y tener una creatinina de 3. Tengo que pensarlo en el momento que está siendo injuriado por las drogas nefrotóxicas, ¿sí? Evaluar función renal y medición del ritmo diurético en todos los pacientes de riesgo, ¿sí? Eso no le puede faltar, la medición del ritmo diurético. No tiene que ser medido cada hora, porque es muy inestable, pero sí o sí nosotros siempre le pedimos cada 6 o cada 8 horas medición del ritmo diurético, ¿sí? Porque el paciente puede urinar ahora y puede urinar de acá a 5 horas. Entonces lo vamos haciendo en bloques, en 3 bloques, por ejemplo, en el día. Y ahí sí tenemos una cuantificación fidedigna del ritmo diurético. Y por supuesto, hacer énfasis en el diagnóstico precoz de injuria renal aguda y actuar sobre, como yo les había dicho, el H3 o droga cero, que es el acrónimo para medidas efectivas en cuanto a la prevención de injuria renal aguda. Y eso es todo. Creo que llegué justo con el tiempo. Y bueno, ahora como le he dicho a la doctora, si tienen alguna duda. Primeramente, te felicito por tu exposición y te quería preguntar, porque muchos de los que estamos acá terminamos nuestra residencia y nos mandan al interior y no tenemos la suerte de tener un nefrólogo que esté, cuando nos pasan situaciones, de recibir a, por ejemplo, un paciente séptico, y creo que está bueno hacer hincapié en qué herramientas yo tengo en esos momentos para valerme de decirte, chico, ¿lo tengo que derivar o no lo tengo que derivar? Y otra cosa, ese es un punto. Y el otro punto es si el chico séptico es muy difícil a veces de manejar. Yo me acuerdo que en algunos momentos con la hidratación nosotros llegábamos hasta 200 mililitros por kilo, como decir, una guasada. Y realmente el otro día teníamos un chico encharcado y todas estas cosas en diálisis y el producto también de nuestro accionar. Entonces yo creo que también es muy importante con cada medida que tomamos reevaluar constantemente el paciente e ir viendo qué tendencia tiene en su evolución y ser muy acotados con los líquidos. No, te digo esto porque veo muchos chicos jóvenes y que yo creo que está bueno para ellos que no van, en algún momento no van a estar en el lugar nuestro y que ellos tengan esa idea clara y seguramente se van a ir al interior y viste, de allá te llaman y te dicen, che, ¿qué hacemos? Mirá, estoy así, y bueno. Y lo único que tenés es un estetoscopio, poder controlar la diuresis y si tenés una tira reactiva para hacer una densidad ya es mucho. Bueno, a ver, respondiendo a las dos preguntas. Primero, sí, es verdad, si yo tengo un paciente en el interior, por ahí yo conozco las necesidades,
Yo voy a Orán, que es un hospital de referencia, y sé que también hay muchísimas necesidades. A ver, básicamente, ¿cómo me puedo yo orientar en cuanto a los parámetros clínicos? La presión arterial. Si yo ya tengo un paciente hipertenso, ya tengo que empezar a pensar que puede estar en juego su volemia. O sea, lo que más me interesa saber es si yo puedo hacer algún tipo de intervención aguda en ese momento. La presión arterial y los antecedentes con respecto a la madre. La madre me va a saber decir, no, doctora, no viene orinando hace un día, hace 12 horas, ya puedo llegar a tener una orientación de este paciente no orina, está hipertenso, muchas veces el adolescente no tiene edema, o sea que tampoco puedo saber si está con sobrecarga hídrica. El que viene encharcado, edematizado, ese es fácil de diagnosticar. El que no es fácil de diagnosticar es el que no tiene las manifestaciones. Tiene taquicardia, tiene ritmo de galope, es todo lo que tengo yo en ese hospital. Ya me puedo orientar a que ese paciente tiene una sobrecarga de volumen, que es cuando yo tengo que actuar en forma urgente. Yo puedo hacer tratamiento de prueba y hacerle furosemida a ese paciente, ¿sí? Cuando es un paciente grave que urge. Y ese paciente me puede dar tiempo hasta que yo tenga la ambulancia, tenga el avión o pueda derivarlo, ¿sí? Siempre y cuando también si tengo algún mínimo de laboratorio, digamos, como para aferrarme, porque muchas veces me ha pasado en Orán, de que no tengo función renal, no tengo urea ni creatinina. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo hago para diagnosticar un paciente con injuria renal aguda si no tengo urea y creatinina? Bueno, ahí tampoco uno puede hacer magia, digamos. Sí, uno se puede orientar si el paciente dice, sí, orino con sangre. Bueno, sí, entonces sí puedo enfocarme a que este paciente tiene una patología renal, está orinando con sangre. Pero bueno, hay ciertos parámetros que yo necesito, ¿sí? Para simplificar, necesito saber si el paciente venía orinando y necesito los parámetros de la volemia, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, básicamente. Y como te dije, puedo empezar a instaurar. Lo bueno que nosotros tenemos ahora es una buena comunicación de nuestro hospital con el interior, ya sea institucional, por telesalud, ya sea por el teléfono de la emergencia o por el WhatsApp. Así que, gracias a Dios, puedo decir que el servicio responde a todo tipo de interconsultas, ya sea del centro de salud o del interior, o sea que sí o sí el paciente tiene que estar coordinado, tiene que estar también bien derivado, eso también quiero que quede claro, no asustarse, porque siempre está la comunicación de por medio y hay muchas cosas que podemos ir a hacer antes o que podemos ir haciendo en forma precoz para evitar llegar a daño renal establecido. Esa por un lado. Y por otro lado, ¿cuál era la segunda? El manejo de los líquidos. Bien, nos pasa muchas veces que cuando nosotros llegamos tarde y tenemos un paciente que tiene una sobrecarga de fluido mayor al 20%. Se sabe cuando tenemos una sobrecarga de fluido mayor al 20%, tenemos un muy mal pronóstico, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque nos copamos con los líquidos y le pasamos. Los líquidos son muy buenos en la etapa preventiva para restaurar la volemia, pero tampoco nos tenemos que exceder, porque si tenemos un riñón injuriado, ese riñón no responde y ese riñón está sobrecargado, ¿sí? Por supuesto que lo podemos desembarazar con la furo, pero si ese riñón ya venía injuriado y la furo no nos responde, a ese paciente lo tenemos que someter a una terapia de reemplazo renal, con todo lo que implica la diálisis, ¿sí? No solamente en el periodo agudo con las complicaciones, sino en la evolución a largo plazo. Así que sí, cuidar con los líquidos, ser muy cautos con los líquidos y ir rescatando la diuresis, porque muchas veces se perdió el pañal, se perdió el API, el paciente ya está orinando y no orinó y le sigo pasando líquidos. Entonces, tenemos la ecografía en la emergencia, se puede ver con la ecografía, tiene la vejiga llena, tiene PI, bueno, lo espero, no le sigo pasando líquidos. ¿Sí? Y otro método orientador sería también sencillo, barato y que lo podemos tener a la mano es la radiografía de tórax, que nos puede orientar en la volemia cuando no tenemos muchas nociones o cuando el interrogatorio es dificultoso con la madre. No hay radiografía de tórax en Orán, por eso ha pasado periodos en los cuales estaba roto el aparato, por eso cuando solamente tenemos esto, por supuesto, como dijo Andrea, la radiografía de tórax sí o sí para ver la volemia es uno de los 3 pilares fundamentales, pero bueno, si no la tenemos, porque puede pasar, pasan estas cosas, ¿sí? Perdón, vos hablaste de los factores de riesgo de injuria renal y mencionaste la medicación.
¿no? Algunos medicamentos. Yo quiero saber si en ese grupo no estaban incluidos los antiinflamatorios. Sí, están los AINES. Los AINES. ¿Y eso se ha visto más en los pacientes internados o en los ambulatorios y en qué rango etario? No, en los pacientes internados. No en la automedicación. No, la automedicación en el paciente ambulatorio, el que vemos es el paciente, el que viene con proteinuria secundario a las nutriciones ricas en proteínas. Eso sí vemos mucho en los adolescentes, en los deportistas que consumen muchas proteínas y vienen, nos derivan a nosotros con la proteinuria, pero no por AINES, no hemos visto en la parte ambulatoria. ¿Eso aumentó ahora que está de moda la dieta cetogénica? Sí, sí aumentó. Bien. Y la última pregunta. Mencionaste un trabajo que hicieron en el hospital y en los últimos 5 años, cuáles han sido las causas más frecuentes. ¿En esas causas ustedes han incluido como población a los neonatos o es solamente pediátrico? No, esas causas son pacientes de 30 días en adelante. En realidad iba a sacar la estadística de los neonatos, gracias por preguntarme, pero la verdad que no la quise traer porque iba a ser deprimente. Porque en realidad cuando yo voy a buscar las injurias renal agudas en los pacientes neonatos, cuando ya la ponen es un paciente que ya está terminal, el prematuro extremo, falla multiorgánica y todos fallecidos. Entonces no la traje, porque la verdad que era deprimente, pero sí, en los pacientes, la mayoría de los prematuros extremos, todos terminan con injuria renal aguda al final. Claro, la mayor causa es o la sepsis, como dijiste vos, o la necrosis tubular aguda por asfixia al nacer, ¿no? Esas son las causas más importantes que tenemos en el servicio. Es que si no, no sale en el Zoom. La disminución del síndrome urémico-hemolítico es todo concientización, prevención. ¿Vos pensás o...? Ojalá te pudiera decir que es por eso. Sí. La verdad que no, es algo que lo venimos conversando con todos los nefrólogos a nivel nacional, pero nosotros tenemos una red de nefrólogos. Y no solamente pasó acá en Salta, pasó a nivel de toda la Argentina una disminución importante de pacientes que desarrollaron síndrome urémico hemolítico. A ver, creo que tiene que ver, por un lado, sí es verdad que la gente ahora conoce, la gente sabe qué es el síndrome urémico hemolítico, pero también hay disminución del consumo de la carne, que es la principal causa que tiene el Escherichia coli. Antes se consumía mucha más carne, digamos, porque también esto es así. Y no hay ninguna otra explicación, digamos. Las campañas de prevención nosotros las venimos haciendo siempre, y siempre que aparece un paciente la hacemos, pero por ahí no es específicamente en una provincia, no es a nivel nacional, ha bajado la tasa, y la verdad que a nosotros nos alegra, porque quiere decir que algo que de lo que decimos queda y llega. Igualmente uno va a la peatonal o vas al centro y ves a todos los chiquititos comiendo el pancho con la mayonesa, comiendo la empanada, que sabemos que es la principal causa de ingestión de la toxina, la mayonesa y la empanada. Quiero hacer una pregunta. Quizás un poquito fuera de contexto de esto, pero me interesa para que puedan conocer también qué lo que están haciendo, lo están haciendo, se llama el SHU. Bien, la verdad que es el primer estudio a nivel mundial que se está probando un suero antitoxina SHU. Nosotros sabemos que el tratamiento del síndrome urémico hemolítico es tratamiento de sostén, o sea, nosotros lo conocemos al paciente cuando ya ingirió la toxina, cuando la toxina ya pasó a la sangre y ya desencadenó la hemólisis y la falla renal aguda. Bien, estamos participando de un trabajo a nivel nacional y a nivel mundial en el cual se está probando un suero anti-específicamente de la toxina. O sea, la toxina está en la sangre, nosotros le pasamos este suero, por supuesto, a revalorar en un futuro cuando termine el estudio para ver si es efectivo para neutralizar la toxina, para disminuir el daño renal, para disminuir la diálisis, disminuir los días de estadía y valorar la recuperación de la función renal. Es un estudio a doble ciego, o sea que cuando tenemos un paciente no sabemos si a este le vamos a pasar el placebo o a este le vamos a pasar el suero. Pero lo importante es que nuestro hospital está participando de este estudio
que es súper importante y es el primer estudio que se hace para hacer un tratamiento específico con respecto a una enfermedad tan endémica y epidémica como es el síndrome urémico molítico. Muy bien.